Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras. Disculpen un poquito la tardanza, pero no me podía conectar. A ver si ya estoy. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor, tiene buen audio y buena señal. Está Escuchamos bien. adelante. Muchas gracias, Diana. Bien, vamos entonces a tratar la sesión de hoy, una nueva agenda que ya tienen todos ustedes en su poder. Y se refiere ahora a los delitos contra la seguridad colectiva. Vamos a ver, aquí estamos frente a un bien jurídico tutelado específico que es la seguridad colectiva. Y eso nos ubica en que en este tipo de delitos, en esta clase de delitos, por el peligro social que representan, no es necesario de parte del Estado castigar siempre un resultado dañoso. ¿Qué es lo que quiero decir? Estos delitos son delitos de peligro, específicamente delitos de peligro, más allá de que puedan causar graves daños, más allá de que puedan resultar lesiones severas, graves o gravísimas a otros bienes jurídicos colectivos, como la vida, por ejemplo, como la integridad de la persona, como daños a los bienes, etcétera. Pero más allá de eso, acá lo que se trata de parte del Estado es proteger la seguridad colectiva de las personas. Y en ese orden de ideas, estos delitos son catalogados como delitos de peligro, es decir, por el peligro que representan. De tal manera que la consumación de ellos la vamos a ver en cada una de las figuras delictivas, por ejemplo, en el incendio. Obviamente que el delito se va a consumar cuando se produce el incendio. Y el incendio puede ser que no afecte nada, que no dañe nada. Es más, puede ser que alguien esté quemando su propia basura, por ejemplo, por decirles algo. Y eso per se no tendría aspectos delictivos o criminales, siempre y cuando no se ponga en peligro la seguridad de otras personas. Puede ser que se esté quemando basura o cartones o papel o qué sé yo, pero ese incendio podría constituir una figura delictiva cuando está poniendo en peligro la seguridad colectiva, en peligro. Puede ser que no se dé un resultado dañoso, pero puede ser que también se dé un resultado dañoso. Entonces se complica. Entonces se complica porque estaríamos lesionando o ante lesiones de otros bienes jurídicos. Pero veamos, el 282, que es el primer delito que estipula el Código Penal vigente dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, y se refiere específicamente al incendio y los estragos. Veamos qué dice el 282 del incendio. Veamos inmediatamente que acá también se tratan de figuras delictivas, de conductas delictivas que tienen que ser eminentemente dolosas. Debe haber de parte del sujeto activo propósito deliberado, el animus incendiandi, ¿no? Y dice el incendio, ¿quién de propósito?
Es decir, no está hablando de un incendio, en este caso, no está hablando de un incendio culposo, pero sí hay incendios y estragos culposos. Y eso lo vamos a ver más adelante. 285 está. Pero este delito tipo de los incendios, el 282 dice, quien de propósito cause incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 a 8 años. El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Aquí están los dos supuestos que les digo. Una cosa es incendiar una cosa de otro, y esto conlleva un delito de peligro y una pena mucho más grave, porque se le está dando fuego o incendiando una cosa totalmente ajena. Pero puede ser también acá que se trate de incendiar una cosa que es de nuestra propiedad. Y uno podría decir, bueno, eso no importa, pues yo le estoy dando fuego a mi basura, le estoy dando fuego a mis camas, porque ya no me sirven. ¿Y eso por qué va a ser delito? El delito no es darle fuego a su basura o a sus camas. El delito es el incendio como tal que ponga en peligro bienes jurídicos tutelados como la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otras personas. Así es que ese es el típico delito de incendio, pues como un delito de peligro. Es decir, lo que está castigando el Estado acá es el haber producido el incendio como tal, poniendo en peligro otros bienes jurídicos tutelados. Si se diera, entonces es otra cosa. Luego se habla, por ejemplo, del incendio agravado. El incendio específicamente agravado se da primero el cometido en edificio, casa, albergue, habitados o destinados a la habitación. Si el incendio se produce en un edificio, en una casa o en un albergue habitado o destinado a la habitación, se agrava el delito. 2. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo. 3. El cometido en edificio público o destinado a uso público, a obra de asistencia social o de cultura, en aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos automotores. 4. El cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables. 5. El que destruya bienes de valor científico, artístico o histórico. Esos son los tipos que prevé nuestro código como incendios agravados. Y ahí pues la pena es de 4 a 12 años. Es decir, se agrava la pena. Eso es en cuanto al incendio como tal. Luego el 284 ya se refiere a lo que son los estragos. Muchas veces podría confundirse porque el incendio podría causar un gran estrago, por ejemplo. Pero nuestro Código Penal a este respecto tiene claramente determinada y diferenciada lo que es un estrago de un incendio. Y dice el 284, comete el delito de estrago quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Es grave. O sea, el estrago es un daño que va a causarse, pero empleando medios poderosos de destrucción, que en todo caso podrían mayormente
en peligro a otras personas, a una colectividad o otros bienes jurídicos tutelados. Entonces, obviamente que acá se está hablando de estrago. La discusión, decía, es que ¿qué pasa si es un incendio de tal naturaleza en un edificio a través de un medio explosivo? Es decir, que se explota una bomba, destruye el edificio, pero inmediatamente produce el incendio. Entonces, habría en todo caso la posibilidad de un concurso entre incendio y estrago. Lo único que el estrago es específico. Es decir, el daño a causar por medio de poderosos medios de destrucción, que incluso, como les decía, podría ser un incendio. Lo que pasa es que el incendio está específicamente agravado si se produce en un edificio, por ejemplo, y solo causa incendio, pero no produce mayor cosa. Es un incendio agravado. El 285 tiene la posibilidad, el código, de hablar de incendio y de estrago culposo. Estamos hablando de que tanto el incendio como el estrago son eminentemente dolosos. Debe haber plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo de causarlo. Pero la ley prevé un tipo de incendio o estrago culposo por imprudencia, por negligencia o por impericia. Y dice el 285, quien culposamente causar estrago o incendio será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Obviamente que es mucho menos grave que el incendio doloso. Si del incendio o del estrago culposo hubiere resultado la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Eso habría que tener mucho cuidado, porque aquí se habla que si del incendio o el estrago culposo se produce como resultado la muerte de una persona. Pero estamos hablando del incendio o estrago culposo. Ahora, si como a consecuencia del incendio se diere muerte a una persona, eso estamos hablando de un asesinato concursando con incendio. Eso es otra cosa. Este 285, esta segunda parte, habla específicamente de que si a consecuencia del incendio o estrago, pero culposo, es decir, no se tenía la intención de causarle daño a nadie, pero sí se actuó con imprudencia, con negligencia, no tomar las medidas correspondientes, si a consecuencia de ello se da un incendio y un estrago, y a consecuencia de ello fallece una persona, el código está hablando de un tipo de incendio y estrago agravado y lo está sancionando con prisión de 2 a 5 años, que es ni más ni menos como se tipificaría un homicidio culposo. Luego el 286 habla de inutilización de defensas. Eso ya es más específico. Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que esto se produzca, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En la misma pena incurrirá quien para dificultar o impedir las tareas de defensa contra un desastre sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa referida. Esto es la inutilización de defensa como un delito contra la seguridad colectiva cuando se produce un desastre.
Ahorita mismo, pues vean ustedes, tenemos un dramático caso en nuestro país con lo que pasó en el puente abajo, el puente de Naranjo, ¿no? Esos son desastres pues, naturales, por supuesto, pero aquí estamos hablando de que si alguien inutilizare o dañare instalaciones u objetos destinados a la defensa de este tipo de situaciones. Son cuestiones muy específicas que raramente se dan, pero pues están previstas. Los 287 se refiere exclusivamente a fabricar o tener materiales explosivos. Quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas e inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su perpetración. Se ha sancionado con prisión de 2 a 6 años. En la misma pena incurrirá quien sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diere instrucciones para la preparación de sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior. Esto es específicamente la fabricación o la tenencia de materiales explosivos que pongan o puedan poner en peligro la seguridad colectiva. Específicamente, pues esto es lo que establece el código en cuanto a los incendios y los estragos. Luego ya habla de los delitos contra los medios de comunicación. Este es otro título diferente. Delitos contra medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Habla del peligro de desastre ferroviario, por ejemplo, delitos dolosos. Este tipo de delitos, pues, da la naturaleza de nuestro medio de transporte en nuestro país. Estos, podríamos decir, no tienen mayor relevancia. Estamos hablando de desastres ferroviarios, de desastre ferroviario o atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Desastre marítimo o fluvial, el atentado contra otros medios. Es decir, todos estos delitos tienen la característica de ser delitos eminentemente dolosos. Sin embargo, también el código prevé un desastre de esta naturaleza, pero desde el punto de vista culposo. Específicamente lo tienen 293, pero veamos algunos de ellos. Por ejemplo, el 288 dice peligro de desastre ferroviario. Quien impidiere o perturbare el servicio de ferrocarril en alguna de las siguientes formas. Se ha sancionado con prisión de 2 a 5 años. Esto les decía, lo pasamos muy rápido y de manera pues casi irreflexiva, porque pues en nuestro medio no, el ferrocarril no es un medio de transporte colectivo público, pues por lo menos de personas. Pero sin embargo el código pues, lo prevé y dice, primero, destruyendo, dañando o descomponiendo una línea férrea, material rodante, obra o instalación ferroviaria, colocando en la vía obstáculos que puedan producir descarrilamiento. 3, transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las comunicaciones telefónicas, telegráficas o por radio. 4, practicando cualquier otro acto del que pueda resultar desastre. El 289 se refiere específicamente al desastre ferroviario, porque el 288 hablaba del peligro. En el desastre dice, si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultare desastre, se sancionará con prisión de 4 a 12 años. O sea, el peligro de desastre ferroviario es eso, son delitos de peligro. Pero si a consecuencia de ese desastre se produce, pues, efectivamente
lesiones a bienes jurídicos protegidos, o sea, desastres, entonces el 289 lo estipula específicamente. El 290, atentado contra la seguridad de transportes marítimos, fluviales o aéreos. Quien pusiera en peligro embarcación o aeronave propia o ajena, o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea. Luego habla del desastre marítimo, fluvial o aéreo. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultara en naufragio o varamiento de embarcación o la caída o destrucción de aeronave, el responsable es de nuevo prisión de 4 a 12 años. Y luego el 292, que es más general, atentado contra otros medios de transporte, los cuales otros, y aquí estamos hablando de transportes marítimos, fluviales, aéreos, bueno, sería terrestres, ¿no? Quien pusiera en peligro otro medio de transporte público, lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si del hecho resulta siniestro, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Entonces, cualquier tipo de transporte público que no sea considerado como los anteriores. Por ejemplo, el transporte colectivo, que no digamos solo los buses o los autobuses, los taxis o los tuk-tuk, cualquier pues tipo de transporte de esta naturaleza podría pues constituir un atentado contra un medio de transporte. Y luego les decía el 293 que habla del desastre culposo. Quien culposamente, o sea, por imprudencia, negligencia o impericia, causare alguno de los desastres previstos en los artículos anteriores de este capítulo, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si hubiera resultado muerte de una o más personas o lesiones graves, la sanción será de 2 a 6 años. Les decía, siempre queda la duda y la discusión de que si a consecuencia del desastre, pues de un servicio de un servicio público, resultare la muerte de una persona. En todo caso, habría que ver, siempre analizarlo, contrastarlo con lo que es específicamente el homicidio culposo. Es decir, ¿tipificamos desastres culposos o tipificamos un homicidio culposo? ¿Cuál es la diferencia? Que en el homicidio culposo, el sujeto, actuando lícitamente, pero de manera imprudente, de manera negligente o con impericia, produce la muerte de una persona. Eso simple y sencillamente es o estamos ante un homicidio culposo. Ahora, en estos delitos de peligro estamos hablando no de los homicidios culposos per se, sino de los, en este caso, por ejemplo, de los delitos de peligro que pueden ser los desastres, los atentados o desastres ferroviarios o marítimos. Si solo con el desastre se tipifica el delito, pero es el delito de desastre ferroviario, de desastre culposo, como sea. Pero si a consecuencia de ese desastre, pues se da la muerte de una persona, por ejemplo, en el 293, que es el desastre culposo, de una vez se califica el desastre culposo, y si se produjo la muerte de una persona, de una vez la sanción. Quiere decir, no va a concursar con el homicidio culposo, pero esa es la discusión. Es decir, si el homicidio culposo va a concursar con el desastre culposo. Es decir, creo que el criterio mayoritario en la doctrina de los tratadistas es que se aplica uno y no se aplica a los otros. Muy bien.
En el 294 habla de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Miren qué interesante, porque aquí están hablando de atentados contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Es decir, como un delito que atenta contra la seguridad colectiva. Pero específicamente acá el atentado es contra servicios de utilidad pública, como puede ser el agua, la luz, pues o la energía eléctrica, ¿no? El 295 se refiere a la interrupción o entorpecimiento de comunicaciones. Quien atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales. Obviamente esto pues está emitido en el año 73, cuando no habían, digamos, toda la tecnología que tenemos en medios de comunicación. Por lo tanto, pues estos van quedando pues únicamente para que los conozcamos y tengamos, pero no tienen mayor trascendencia. El 296 habla del apoderamiento e inutilización de correspondencia. Imagínense, quien cometiere a un conductor de correspondencia para interceptar o obtener esto, los vehículos que llevaban cartas de un lugar a otro. Les decía, esto ha quedado obviamente por el uso de la tecnología moderna totalmente en desuso. Utilización y entorpecimiento de defensas. Quien con ocasión de algunos de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo sustraiga, oculte o inutilice instalaciones, materiales, instrumentos o aparatos u otros medios destinados a las labores de defensa o salvamento, o impida o dificulte que se presten servicios de defensa o salvamento. Era lo que les decía que pudiera darse en casos como el que estamos pasando hoy día en nuestro país, ¿no? Pero pues afortunadamente este tipo de casos pues no se dan. Sería muy raro. El 298 habla del abandono de servicios de transporte. El conductor, piloto, chofer, capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público que abandonare su puesto antes del término del viaje respectivo. Si el hecho no constituye otro delito, será sancionado con mayor pena. Será proprimido con prisión de 1 mes a 1 año y multa de 20 a 2,000 quetzales. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, este tipo de figuras delictivas, pues son casi intrascendentes. De la misma manera, pues se habla en el capítulo 3 de la piratería, ¿verdad? Y se comete el delito de piratería quien practicare en el mar, lagos o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ella se encuentren, sin estar autorizado por algún estado beligerante o sin que la embarcación por medio de la cual ejecute el acto pertenezca a la Marina de Guerra de un estado reconocido. Esto podría darse, pero es muy difícil. La verdad es que no tenemos, digamos, la cantidad de medios de transporte de esta naturaleza como para que pudieran tipificarse estos delitos. Pero pues ahí están previstos. También comete el delito de piratería, dice, quien se apoderare de alguna embarcación o de lo que perteneciera a su equipaje por medio de fraude y violencia cometida contra el comandante. Quien entregare a piratas una embarcación, su carga o lo que perteneciera a su tripulación. Quien con violencia se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda la embarcación atacada por piratas. Quien por cuenta propia o ajena
equipare una embarcación destinada a la piratería. Quien desde territorio nacional traficare con piratas o les proporcionare auxilio. Pues ustedes se dan cuenta, pues esto probablemente estuvo de moda en un momento determinado antes del año 73 y precisamente por eso lo preví el código. Sin embargo, pues a estas alturas, pues ahora no digo que no se pueda dar. Es decir, por ejemplo, con el transporte aéreo, la piratería aérea podría ser posible, o marítima, pero pues son situaciones que ustedes perfectamente saben que no tienen pues mayor trascendencia. El 300 finaliza con la piratería aérea que les decía. Las disposiciones contenidas en el artículo anterior se ampliarán a quien cometiere piratería contra aeronaves o con las personas que en ellas se encuentran. Esto, pues, piratería, delitos contra medios de comunicación, transporte y otros servicios, el incendio y los estragos. Lo más importante, repito, es que son delitos de carácter público que entrañan un peligro contra la colectividad, ¿no? Pero pues tal y como ustedes lo habrán verificado, pues son bastante pues difíciles que se puedan, pues de que podamos ver este tipo de procesos penales en los tribunales. Muy bien, creo que con esto podríamos ser suficiente para la clase de hoy. Tenemos todavía pendiente una clase antes de que principien los segundos parciales, que sería de delitos contra la salud pública, para la próxima clase, para que ustedes ya puedan tener sus segundos parciales. Y luego de los segundos parciales, estamos finalizando el programa en una semana más. Delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Pues ahí estamos ya en la recta final de las falsedades para finalizar nuestro programa. De tal manera que vamos a tener con seguridad, pues, tal vez la última semana de octubre y la primera o segunda de noviembre para hacer, pues, algún tipo de laboratorios, pues esperando que nuestros exámenes finales principien en la segunda quincena de noviembre, como siempre han sido. O sea, estamos pues sobrados de tiempo, gracias a Dios. Pues esta metodología nos permite avanzar bastante. Cuando estamos en clases presenciales es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay intercambio, obviamente, preguntas y respuestas en la clase y a veces, pues, importantes discusiones en que se nos va mayor tiempo, que también es importante. Ahora, pues, tenemos pues, porque les decía, muchas veces en clases presenciales no da tiempo a tocar todos los delitos, ni siquiera leerlos como lo hemos hecho ahora, algunos que no son tan importantes. Pero, pues, porque las discusiones, pues, son directas y nos lleva más tiempo en delitos que son, digamos, más comunes, como los delitos contra el patrimonio. Pero ahora, pues, con esta técnica, pues, estamos avanzando mucho más, ha sido exitoso y obviamente que tiene algunas desventajas, como esta situación de que no tenemos, pues, toda la posibilidad de preguntas y respuestas directas. Así es que, haciendo un análisis más o menos general, tenemos en la próxima clase delitos contra la fe pública y creo que hasta ahí estaríamos para los segundos parciales. Luego de segundos parciales ya estaríamos
entrando a la recta final con los delitos contra la fe pública. Muy bien, quedamos entonces ahí, estimados compañeros, compañeras. Pasen feliz tarde, que estén muy bien. Feliz tarde, doctor. Adiós. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor.